Listo. ¿Me confirman? Levanten la manito si están viendo ya. Listo, súper. Entonces, como les decía, vamos a ver pues todo lo que tiene como que ver con el diseño o análisis objetual, digamos especulativo, de ficción, todo lo que tiene que ver con el futuro. Vamos a ver dos conceptos o propiedades de objetos que antes no habíamos analizado porque es hasta este punto que estos llegan a tener como más influencia o importancia. Y estos son la parte de la diegética, ¿listo? Vamos a ver, digamos, cuáles son las características que tienen los objetos críticos o los objetos que nos hacen cuestionarnos sobre unas preguntas del futuro. Vamos a ver también la parte de los objetos especulativos y finalmente objetos de ficción. Vamos a estar viendo unos ejemplos claros, a mí me gusta mucho que ustedes interactúen con esos ejemplos, que me digan qué les parece, qué podría ser, y al final también cómo generar una reflexión, ¿listo? Y generar un debate sobre, digamos, lo que postula este tipo de análisis, que puede ser, digamos, a veces difícil de entender para muchos. Entonces, vamos a ver primero las propiedades que les menciono, la diegética y la agencia. Antes, digamos que habíamos visto las propiedades que tienen que ver con lo estético, lo térmico, ¿cierto? La funcionalidad, habíamos hablado de los tipos de materialidad, pero es en este momento, en este tipo de análisis, en el que nosotros, digamos, llegamos a intervenir sobre estos tipos de propiedades. La propiedad diegética es la interacción con la estética, en la que algunos objetos en ocasiones pueden explicar o guardar una historia en sí. ¿Listo? ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente de que los objetos a veces traían unas historias en sí? Que habíamos mostrado unos objetos, los objetos que tenían que ver con las sensaciones, esto nos y las emociones, que traían como una parte de una historia de este objeto para poder explicar. Esa es podría ser un gran ejemplo. Pero también es ese objeto al que nosotros le damos cierto sentido, ¿listo? Que es importante o valioso para nosotros, o que de hecho el lugar en el que vemos ese objeto pues nos trae algún recuerdo o una relación para nosotros. En cuanto a la propiedad de agencia, la agencia es la capacidad que un objeto tiene de generar una actuación, un impacto, un efecto sobre otro objeto o sobre una persona. Esto sin necesidad de estar consciente de sí mismo, es decir, es cuando un objeto está creado o con un objetivo específico, pero resulta siendo para otro, digamos, para otro objetivo o para otra función. Y digamos que al decir que no es consciente de eso, es más para el diseñador que lo crea, que no es consciente que ese objeto llegó a ser lo que fue sin tener en cuenta su uso principal. ¿Listo? Es decir, que la idea original cambia totalmente. Espérenme un segundito, ¿ustedes están viendo unas líneas en la pantalla también como yo? Sí, profe, unas líneas azulitas. Sería, no sé. Alguien las hizo, profe. Sí, pueden ver alguno de ustedes de pronto al activar como el audio o algo, creo que les salió esto. Verifiquen por ahí, a ver. Porfa, porfa. Porque creo que yo no las puedo eliminar. Voy a dejar de presentar a ver si de nuevo nos aparecen. Ya. Listo, listo. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Señora. Listo. Bueno, entonces aquí entramos ya al aspecto de lo especulativo, ¿listo? Entonces, gracias a esas propiedades que acabamos nosotros de ver, digamos que se revelan nuevas capacidades en la forma de intervenir los objetos, ¿listo? Y es aquí cuando nosotros empezamos a, digamos, tener en cuenta preguntas o cuestionamientos frente a los objetos, ¿listo? Cuando hablábamos de la propiedad diegética,
Entonces esto nos habla de una capacidad del objeto en cuanto ya sea por medio de su aspecto, de sus propiedades, de combinarlas o asociarlas hacia un universo de ficción o un relato, porque digamos que su uso principal se transforma o cambia, o de hecho ya en el del diseño especulativo, desde un inicio se puede crear un objeto que sea conflictivo o que nos lleve a nosotros a crear una reflexión importante o que nos lleve a crear nuevas ideas que puede que no todo el mundo esté de acuerdo. Digamos que esos objetos están creados para hacer también un poco de controversia o generar preguntas polémicas o generar también soluciones frente a eso. Eso es lo que busca un objeto o un análisis objetual especulativo. ¿Listo? Bueno, entonces, ya pasamos entonces a lo que es el análisis y diseño objetual crítico. Este tipo de análisis se enfoca en la resolución de problemas y su perspectiva centrada en el humano, en el usuario o en el consumidor como tal. Aquí nos dice que está inspirado en otros ámbitos como la investigación social, en otros sectores creativos que buscan métodos de investigación y de nuevas soluciones. Si ustedes recuerdan, no sé, en el inicio de nuestro curso, yo en mi presentación les mostraba al final un concurso que se llamaba Biodesign Challenge, y hablábamos de unas propuestas de unas máquinas que nos podrían ayudar con digamos, a capturar el mercurio del agua contaminada, ¿sí? Como esos tipos de problemas, digamos, que tienen que ver con lo ambiental, con lo social, y cómo nosotros podríamos llegar a hacer propuestas para mejorar eso, ¿listo? Ese podría ser un objeto crítico, un diseño o análisis de un objeto crítico. Esto nos habla también de que incluso estos tipos de diseños objetuales podrían llevarse a una perspectiva casi artística. ¿Por qué? Porque hay algunos objetos que, digamos, están fuera de nuestra imaginación, por decirlo así, en cuanto a que siempre vemos un objeto, ya tenemos un ideal, como cuando yo les decía, dibújenme un reloj, ya tenemos en nuestro imaginario la forma de un reloj. Pero aquí es donde uno empieza a experimentar con forma, con la crítica sobre el reloj, una crítica sobre el tiempo, en ese caso nos haríamos, y digamos que se volvería casi un objeto para cuestionar y para ver, y en el momento de verlo, pues uno diría, bueno, esto parece más, digamos, un monumento o algo de esa forma, digamos, más artístico. ¿Listo? Es en ese contexto donde se tienen en cuenta las propiedades del objeto que trascienden, digamos, de lo funcional y lo estético para tener la capacidad de transmitir una narrativa. ¿Listo? Cada objeto que uno, digamos, analiza en este tipo de sección, por decirlo así, siempre trae consigo una narrativa, algo que contar, esa crítica que nosotros queremos dar. Si yo lo pongo simplemente así, por ejemplo, esta imagen que yo les estoy mostrando en este momento, digamos que no sería tan fácil de captar. O ustedes, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es esto, Wilmer? Esa imagen que tú estás viendo en este momento, ¿tú qué podrías decir que es? Como una máscara de respiración, o Ok, no sé, algo así, o puede ser listo. para proyectar algo, poder ver algo ahí proyectado. Ok, muy bien. Gracias, Wilmer. Liliana, dice Luis Fernando que un sistema de realidad aumentada. Patricia, Lo veo como algo hidráulico. algo hidráulico, ok. ¿Quién está, digamos, acá me aparece alguien como Hogar? ¿Quién es? No olviden cambiar sus nombres porque no los... Profe, de pronto soy yo. Que como me Ah, arreglaron el sí, computador apenas ayer, sí. entonces estoy apenas cacharreándole otra vez. Ah, vale, no te preocupes, Qué listo, pena, listo. profe. Juan Carlos García. Juan Carlos, vale. Em, listo. Entonces, Juan Carlos, para ti, ¿qué sería esto, por ejemplo?
Profe, como es como lo que decían los compañeros, la realidad aumentada, pero como para un encarrilador o para trabajar, no sé, como esa una cámara o algo. Ok, sí tiene que ver con una cámara, pero resulta que esto es una crítica hacia, digamos, el momento en que la sociedad empezó a ver muchísimo televisión, ¿sí? Y entonces él se ensimismó en empezar a ver televisión, esto empezó a ser digamos, un distractivo para, digamos, toda la parte social, ¿sí? Muchas personas empezaron a meterse o a hacer una inmersión en la tecnología y empezó a ser atrapada ahí. ¿Y qué era esto? Esto es una cápsula que te convierte literalmente en una sección individual donde en la parte lateral, esta parte que está acá, digamos que sea toda la parte de sonido y en la parte final hay una pantalla. Entonces es como, listo, quieres estar alejado de digamos, de la sociedad, te lo vamos a, digamos, a hacer literalmente en un objeto. Entonces es como una cápsula en la que tú te separas de todo, ¿listo? Puedes hacer acciones, pero claramente está sesgado porque no tienes la visión, digamos, el audio, o digamos, la parte auditiva está afectada porque, digamos, está conectada es con la parte visual, lo que tú estés viendo. Entonces, este objeto es una crítica a lo que llegó a causar, digamos, la parte de la televisión o el cambio social que esto hizo dentro de las familias, por ejemplo. ¿Listo? Este es un ejemplo de esta análisis o diseño objetual crítico. Ahora nos vamos a ir a la parte de lo especulativo. ¿Listo? Esta modalidad de diseño o análisis objetual ronda más que todo en la imaginación. Aunque el anterior, digamos que lo dividimos en una parte crítica, es más que todo eso, dar una opinión frente a un tema ya existente sobre una problemática social o ambiental. Este lo que nos hace es hacer una representación, ¿listo? De temas que tienen que ver más sobre lo futuro, ¿listo? Sobre problemáticas que no se podrían intervenir. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, las abejas mueren? Ahorita les quiero mostrar un ejemplo de eso. Las abejas son unos seres pequeñitos, pero súper importantes. ¿Qué pasa con la capa de ozono? ¿Qué pasa si todo el agua se contamina? ¿Qué pasaría si, sí, como empezar a hacer esas preguntas? Entonces, digamos, como sociedad, ¿cómo podríamos nosotros empezar a transformar esas preguntas en algunas soluciones? ¿Listo? Y también, pues nos dice, es una crítica también en los avances tecnológicos, ¿listo? Ahí ahorita, digamos, vamos a ver unos ejemplos y abriremos un debate sobre qué tanto vamos a estar arraigados a lo humano, ¿sí? A las características humanas y cómo, digamos, podríamos dejar nosotros de ser funcionales, ¿sí? Digamos, en nuestras primeras clases hablábamos eso, como que la tecnología o, digamos, las herramientas tecnológicas les estaban quitando el trabajo a las personas. Y ahí hablábamos que entonces era el momento de nosotros innovar, de transformarnos, de reinventarnos, ¿cierto? Esa palabra que decíamos que estaba súper como de moda, pero que era necesaria para que nosotros fluyéramos, ¿cierto? A medida que todo se va modernizando, todo se va transformando, pues nosotros también tenemos que transformarnos, digamos, con todas las cosas que van sucediendo. ¿Listo? Entonces aquí habla, digamos, un concepto bastante importante y son los problemas retorcidos o wicked problems. Y es eso que yo les digo, es para generar una discusión, un debate acerca de las alternativas, ¿listo? Y busca, esta palabra es muy, muy importante acá, inspirar y estimular que la imaginación de las personas fluya libremente y empiecen a hacer propuestas bien distintas, bien diferentes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Luis Fernando, para ti, ¿qué podrían ser estos objetos o esta imagen que vemos acá? Estoy aquí en un debate con mi hijo y con ¿Sí? mi ¿Qué te esposa y dice? ellos dicen que parecen una lámpara, Ok, un acuario, como una cabina de oxígeno, algo así. súper. Interesante, interesante esas propuestas. Por acá dice Patricia que son carros chocones. Sí parecieran. Pero entonces, bueno, les cuento. Este es un proyecto de United Micro Kingdoms, ¿sí?
Y lo que ellos hablan es sobre algún momento nos va a tocar casi que vivir como en cabinas individuales, ¿listo? Y aquí lo que habla sobre, digamos, la parte del futuro es que inclusive en los carros se van a tener que transformar. Entonces, aquí como vemos, son como diferentes diseños de la misma base del carro. Por ejemplo, acá lo vemos que está dividido. La cabina está casi que independiente. Esta es para una sola persona, o sea, son los carros del futuro, por decirlo así. Aunque están las dos personas, están divididos por una sección, como lo vemos acá, y las personas se están viendo de frente. ¿Listo? O sea, que el carro, digamos, que se manejaría solo, dando algunas instrucciones e indicaciones, y las personas solo podrían como que estar habitando entre sí, pero divididas por ese vidrio, por esa cápsula, por llamarla así. Exacto, por bioseguridad. Sí. Miren que esas críticas no están tan lejanas a los que a veces uno no piensa que podría llegar a pasar, pero pues sucede. Y este otro ejemplo es como el anterior, pero digamos que la forma es un poco más amplia. Entonces, lo que nos decía, digamos, este proyecto futurista era como en el futuro van a haber tantas cosas, hay tanta contaminación que ya nos va a tocar vivir en cápsulas. De hecho, los carros se transformarían y luego uno sale con esta misma cápsula, prácticamente le podrían salir los pies debajo y uno caminar encerrado en esa cápsula para poder hacer todas las actividades. Entonces, imagínense eso sería como bien raro para uno no poder interactuar, ¿cierto? O sea, el hecho de nosotros tocar, sentir, nuestros sentidos son como muy importantes para nosotros. Y ahí les hago una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, si dejamos de tener contacto con la sociedad, si dejamos de hacer ciertas actividades, hemos visto que en la evolución el hombre cambia, ¿cierto? ¿Ustedes creen que nosotros, nuestra forma de, por ejemplo, nuestro cuerpo cambiaría hacia un futuro? Por ejemplo, Wilmer, cuéntame, ¿tú qué crees en un futuro? Yo creo que así como vamos, yo creo que sí, profe, porque igual el mundo evoluciona, ¿no? Ujú. Y de acuerdo digamos, por ejemplo, al cambio climático, a la forma de la Tierra, nosotros tenemos que ir aprendiendo a subsistir, como lo hacen ciertas especies. Entonces, digamos que en un futuro tanta contaminación cambie el aire, o sea, las composiciones del aire. Entonces, a medida que vamos Exacto. evolucionando, nuestros pulmones cambiarían, tendrían que irse acostumbrando. Pues no puede ser que, digamos, en 30 años, no, en millones de años, pero no puede ir cambiando la forma. Sí, digamos que de aquí a muchos años ya no, de pronto sea una inteligencia más avanzada, ya no tengamos ni que hablar, nos comuniquemos telepáticamente, cosas así. Entonces, a medida que va avanzando la sociedad, vamos evolucionando. Si la teoría del Big Exacto. Bang dice que venimos de los monos, entonces se ve como el cambio, ¿no? Entonces, para mí que Exactamente, sí, sí. tenemos que ir acostumbrando a los cambios que hay, no es en la tecnología. Hace mucho tiempo, pues, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener una videollamada como estamos ahorita? Sí, o sea, Claro. era el telegrama o cosas así, y ahorita ya no es necesario ni siquiera tener contacto con las personas para dictar una clase o estar en una conferencia, una charla, ¿sí? Y estamos conectados, ya estamos recibiendo una clase, entonces creo que sí, o sea, tendremos que irnos acostumbrando a los cambios tecnológicos y climáticos del planeta. Exactamente. Digamos, yo les quería como contar un ejemplo que yo vi, y es que llevaron a unos gemelos al espacio, ¿sí? Y querían ver como cambios, qué cambios podría, digamos, a ver, perdónenme, uno de los gemelos se fue al espacio y el otro se quedó acá. Y querían ver, digamos, qué cambios podría tener ese gemelo que se fue al espacio. Resulta que creció, digamos, digamos sus piernas se alargaron, ahí decía. Ese fue uno de los cambios. Y lo otro era que en cuanto a la respiración, los pulmones se empezaron a crecieron más porque ellos digamos que él tenía que hacer un sobreesfuerzo, por decirlo así, para poder respirar. Y cuando pues volvió acá a la Tierra después de la investigación, se dieron cuenta de que el cuerpo
según, digamos, el lugar en el que habite, sí va a tener transformaciones. Entonces es como que ahí uno empieza a decir, ok, de pronto en un futuro sí nos va a pasar eso, nuestro cuerpo va a empezar a cambiar. Si nosotros, digamos, hay muchas personas con este tema del teletrabajo también, uno dice, bueno, tanto tiempo uno sentado en el computador, uno empieza a tener una vida como menos activa, ¿cierto? Muchos de nuestros jóvenes, nuestros niños están súper inmersos en videojuegos, en el computador, en esas cosas, dejan de hacer actividades, digamos, deportivas o cosas que hagan que nuestro movimiento, ¿cierto? Esté siempre como, como en actividad, como que siempre estemos en constante movimiento, pues yo creo que eso generaría también un cambio en nosotros. Dicen por acá, Luis Fernando, que tiene razón Wilmer, este tema de la pandemia ha sido un antes y un después de nuestra era, la tecnología ha copado más espacio en todos los ámbitos, exactamente, digamos que se abrió una necesidad que nosotros no habíamos descubierto, antes era una posibilidad, antes la teníamos como una opción, ¿cierto? Ahora es una necesidad. Listo, chévere, chévere que vayamos haciendo este tipo de comentarios. En lo especulativo, entonces hay unas preguntas bien importantes y es en inglés es what if y en español sería y si. ¿Qué pasaría, cierto? Si, por ejemplo, esto pasa. ¿Qué tal si? Es otra de las preguntas. Y si es otra de las preguntas. Entonces, por ahí, digamos, ¿qué pasaría si llegara, no sé, la solución al COVID, pero resulta que luego llega otra enfermedad, yo qué sé, o sea, unas preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué tal si en un momento dejamos de tener electricidad en todo el mundo, en todo el planeta? ¿Qué pasaría? ¿Cómo solucionaríamos eso? Y si el agua se acaba, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros necesitamos del agua para poder vivir. Son esas preguntas, ¿listos? Esos son como los lineamientos de las preguntas que nos haríamos en medio del análisis de lo especulativo. ¿Listo? Y ahora vamos a entrar a otro aspecto que es el análisis de objetos de ficción. ¿Listo? Este tipo de diseño o análisis explota toda la potencia de la diegética de los objetos para generar, exponer y encastar relatos de futuro o mundos alternativos. Digamos que este tipo de objetos podrían llegar a nunca ser reales. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Simplemente es como una opción. Generalmente este tipo de objetos se ve como en críticas, en películas. A veces nosotros vemos películas de ficción, ¿listo? Que a veces uno cree que no podría llegar a pasar, pero ahorita nos damos cuenta que todo es posible, ¿listo? Pero digamos que es mucho más difícil que estos objetos lleguen a ser reales. Acá hay un uso bien importante de lo que son los prototipos. Digamos que anteriormente se hacían como imágenes, fotomontajes o hacen así como nosotros renders por computadora. En este tipo, digamos, de objeto y de análisis es importante que el ser humano, que la persona sí actúe con ese objeto, es decir, que nos tocaría llevarlo a un prototipo real. Y nosotros ya vimos que podemos hacer diferentes tipos de prototipado, ¿cierto? Con impresión láser, la podemos hacer con corte láser, la podemos hacer con el modelo inmersivo, digamos en el modelo 3D, que nosotros ya podríamos como casi que explorar un espacio o un objeto, ¿cierto? Aquí entonces en este aspecto es muy importante el prototipado. El diseño de ficción es un acto de creatividad que pone al espectador en un espacio conceptual distinto durante un tiempo y luego lo aleja y lo deja irse. Es casi como si nosotros viéramos un video, una película, ¿listo? Entonces uno es como que ve un concepto, ve un tema, una trama, y luego regresamos a nuestra vida real, ¿listo? A ese tipo de objetos, entonces cuando nosotros interactuamos con ellos, nos lleva a hacer esta crítica, qué podría pasar, estas preguntas que les comentaba anteriormente, pero que ya luego la dejo y ya digamos que vuelvo a mi realidad y no hay ningún problema. En el diseño de ficción se es plenamente consciente de que el objeto cumple solo una función narrativa, ¿listo? Y que la narrativa es una tecnología que nos ayuda a reflexionar, al igual que ocurre cuando leemos un libro, como yo les explicaba, o como cuando vemos una película,
nos hace aceptar el universo en que la acción y los personajes discurren siempre y cuando no, nos rompa, y cuando no, entonces no nos vaya a romper nuestra coherencia, es decir, que no llevemos eso que estamos viendo, ¿cierto? Esa experiencia que estamos teniendo con un objeto de ficción, digamos, ya en la realidad. Eso es como lo importante, que hay que dejar en claro siempre un usuario, una persona que quiera interactuar con este tipo de objetos, pues que esto no es real, simplemente es una interacción para una crítica o digamos para llevar una idea o algo que tenemos súper creativo en nuestra mente que lo queremos mostrar, pero que pues claramente no es real. ¿Listo? Y aquí les traigo un ejemplo.